nuestro ciclo de teología del cuerpo junto al padre Elías Duff, que desde la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, nos trae este desglose importante del mensaje también tan importante que San Juan Pablo II, a través de sus catequesis entre los años 1979 y 1984, ha dictado para cada uno de nosotros con una vigencia impresionante. Querido padre Elías, muchas gracias por esperarnos ahí un ratito. ¿Cómo estás? Verónica, buenas tardes. Por favor, un placer. Venía un poco viendo las imágenes, me acordaba hace unos años de haber ido allá y pensaba Mirá, que también hay un principio en cualquier peregrinación, ¿no? Ahí a Salta o a Luján o a donde quieras, que es sí, hacer visible una realidad que es invisible, ¿no? Lo que manifestamos en claro. una peregrinación es que exteriorizamos algo que está en el corazón. El corazón es el que peregrina al encuentro del Señor, de María. Bueno, y es el mismo principio en el fondo de la teología del cuerpo, porque justamente el cuerpo, decía Juan Pablo II, hace visible lo invisible. Exteriorizamos lo que está adentro, ¿no? Eh, Mm. entonces, eh, porque así es nuestra fe, ¿no? Todo tiene que ver con todo y todo está conectado con todo, así que bueno, nada, una alegría compartirlo también. Qué bueno que lo hayas dicho, querido padre Elías. La semana pasada seguimos hablando del hombre originario, hablamos de estos tres principios, de la desnudez, de la soledad y de la unidad, ¿no? En sus características. Y hoy Ujú, pasamos a lo que se llama hombre histórico. Contanos de ujú. qué se trata y qué trata esto de después de la caída, qué hombre quedó, ¿no? Un poquito esto, contanos. Tal cual. Porque en el fondo de lo que hablábamos la vez pasada es como Dios nos creó bien. Dios vio todo lo que había creado y era muy bueno. Es muy buena nuestra creación y son muy buenos nuestros anhelos de comunión, de intimidad, de gozo. Todos esos deseos están puestos por Dios desde el principio. Es más, el deseo, el anhelo, la búsqueda es una parte absolutamente fundamental de nuestra fe. Decía San Agustín, eh, la vida del buen cristiano es un santo anhelo, es un santo Mm. anhelo. Esa es nuestra vida, decía, ser entrenados por el anhelo. Es decir, nuestra vida es una especie de gran gimnasio del deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces deseamos demasiado poco para lo que Dios nos quiere regalar. Y nuestra vida debiera consistir en, si se me permite la expresión, infinitizar el deseo, es decir, estirar ese Mm. músculo del deseo hasta anhelar el infinito, porque fuimos creados por el amor infinito, para el amor infinito. Entonces, ese es nuestro camino. Ahora, como decías recién, esa búsqueda, esos anhelos en nuestro corazón quedaron heridos por el pecado. Y Juan Pablo II, cada vez que arranca una nueva parte de esta teología del cuerpo, la arranca con con algún versículo bíblico, con algún fragmento del Evangelio. Y acá, para hablar de ese hombre histórico, como lo llamabas, lo bien llamabas recién, eh, usa un fragmento del Sermón de la Montaña. Viste que en el Sermón de la Montaña Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero yo les digo, todo aquel que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Ustedes han oído que se dijo, ustedes ya escucharon la ley, ¿no? Eso está en los 10 mandamientos, eso ya lo sabemos. Pero yo no quiero apuntar, dice Jesús, a una ley externa. Yo quiero apuntar a lo que está en tu corazón. Quiero ir a esa realidad interna. Y acá es en donde se juega cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo miramos a los demás. Te decía recién, Dios vio todo lo que había creado y vio que era muy bueno. Pero a veces, cuando nuestra mirada, nuestra relación con los demás está herida por el pecado, algo ya de esto habíamos dicho también la vez pasada, dejamos de ver a los demás como personas merecedoras de amor y las transformamos en objetos para ser utilizados, ¿no? Yo te ponía el ejemplo de un foquito de luz. Si un foquito de luz se rompe en mi parroquia, no pasa nada, es reemplazable. Tengo enfrente un supermercado, una ferretería, voy y lo cambio. Pero cada uno de nosotros, una persona, es irreemplazable. Por eso
nos duele tanto cuando alguien nos utiliza como un objeto que puede ser reemplazado, porque es un ataque directo a nuestra dignidad, esa buena dignidad que tenemos desde el principio. Eh, Juan Pablo II, cuando empieza a profundizar en todo esto, cita, como te decía recién, estos versículos del Sermón de la Montaña. Pero agrega algo que me parece interesante. Él dice, hay algunas otras traducciones más antiguas que nos pueden ayudar. En vez de todo aquel que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, algunas traducciones más antiguas dicen, ya la ha hecho adúltera en su corazón. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando escuchamos la palabra adulterio pensamos, bueno, eso es romper una regla, romper una ley. Está mal buscar a una persona fuera del matrimonio. Sí, es así, pero hay algo más profundo. Acordate de cuando teníamos las clases de química en el colegio, que era adulterar. Era, yo tengo una sustancia, tengo café, a esa sustancia le tiro otra sustancia, le tiro jugo de naranja. Bueno, el café deja de ser café, se transformó en otra cosa, la adulteré. Bueno, a veces adulteramos a las personas. Dejan de ser personas a imagen y semejanza de Dios y las transformamos en objetos. Por eso es que Jesús está apuntando al corazón. Mira, viste, muchas veces las películas y el arte me parece que pueden ser buenas referencias para ayudar a Ujú, entender todo esto. Hay una muy buena historia que es Los Miserables, que ujú, empieza siendo una novela de Víctor Hugo, pero después se hace muy famosa porque se transforma se hicieron varias películas, se transforman en musicales, y de hecho es un musical que hoy todavía se sigue representando en todo el mundo, en los grandes teatros. Acá en Buenos Aires se hizo, pero sigue en Londres, en Nueva York, en Madrid. Y es muy curioso porque Los Miserables es una historia que habla bien de la misericordia, habla bien de la Iglesia Católica, habla bien de un obispo católico. ¿Cómo puede ser que esas historias, no es común que sean tan famosas, hablando tan bien de la fe? Bueno, porque tocan ahí una fibra que tiene que ver con este deseo que todos tenemos, que es el de ser amados y no utilizados como objetos. En ujú. una parte de esta historia aparece Fantine. Todo esto está situado más o menos en la época de la Revolución Francesa en Francia. Mm. Es una historia ficticia, pero ese es el marco. Aparece Fantine, que en la última película, si alguno la vio, la va a reconocer, la que actúa de Fantine es Anne Hathaway, y ella trabajaba en una fábrica, hasta que de repente le encuentran que tenía un hijo, sin estar casada, con toda la vergüenza que eso significaba en esa época, ¿no? Por eso te decía que era importante como el marco histórico. Y eso es causa de despido, la echan del trabajo. Entonces, una mujer sola, con una hija en realidad, ¿cómo se va a sostener? Y la única salida que encuentra es vender su cuerpo. En las Mm. calles de Francia, vender su cuerpo. Y está muy, muy bien contado, como con mucha sutileza, sin ser una cosa burda. Y en una escena, después de que empieza a vivir así, empieza a cantar una canción. Y que es una canción que se hizo famosa hace unos años a raíz de un concurso de estos de talentos televisivos. Y en un momento, en esa canción, empieza a hablar de su sueño de ser amada. Y dice, pero los tigres vienen de noche y transforman el sueño en vergüenza. O sea, de repente nos encontramos con bestias, con fantasmas, con horrores en nuestra vida que transformaron ese deseo de ser amados y vistos como personas con dignidad, merecedoras de amor, y transforman eso en vergüenza. Mm. ¿Cómo estaban Adán y Eva antes del pecado? Estaban desnudos y sin vergüenza. O sea, podían mostrar su identidad, sabían quiénes eran,
sabían cómo deseaban ser amados. ¿Qué es lo que pasa después del pecado? Se esconden. Mm. Dios se pasea por el jardín, dice el Génesis, y lo encuentra a Adán, y Dios le pregunta, ¿en dónde estabas? Adán le responde, tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Cuando alguien nos utiliza, cuando alguien nos utiliza en el sentido más amplio que se te ocurra, desde lo afectivo hasta lo laboral, hasta lo que fuera. Eso te iba a preguntar, querido Sí. padre Elías, ¿no? Porque uno piensa la utilización de una persona como un objeto, quizás lo ligue solamente a lo que son situaciones de adulterio, de prostitución, pero Mm, no, hay muchas formas de mm. utilizar a una persona o verla como un objeto. ¿Cuáles, por ejemplo? Esto, me parece que en esto está bueno empezar a hacer un ejercicio cada uno en su vida. Puede ser en alguna cuestión laboral, puede ser en alguna cuestión, o sea, cuando nos sentimos como explotados o maltratados, puede ser en una amistad, cuando alguien se quiere aprovechar, y no es una amistad tan verdadera, sino que es, en el fondo este es el criterio común, y para darnos cuenta cuando alguien nos quiere utilizar. ¿Cómo deseamos ser amados? Deseamos ser amados como nos ama Dios. Y Dios nos ama, dice Juan Pablo II, como un fin en sí mismo. Es decir, el fin del amor es amarte a vos por quien sos Mm. vos. Punto. O sea, La medida del no hay amor es amar sin medida, dicen, ¿no? absolutamente, o sea, no hay una cosa posterior. No te estoy amando para. No, entonces deja de ser amor, deja de ser ese amar sin medida. En cambio, la utilización del otro es justamente utilizarlo como un medio para lograr un fin, ¿no? Yo, Mm. sí, sos mi amiga porque con esto puedo conseguir otra cosa. Hay relaciones, es verdad, esto por ahí ya es muy específico, pero como ya que me lo preguntabas, hay relaciones en las que sí puede haber un medio para un fin, que puede ser una relación laboral, obviamente. Hay una relación Mm. laboral, yo pongo mi cuerpo, mi inteligencia, mis dones para lograr un fin que es lograr un sueldo o un servicio y que está bien y que es válido y Sí. está perfecto. Eh, pero eso nunca va en contra de mi dignidad, ¿no? Nunca va en contra de mi dignidad. Eh, entonces, está bueno porque en eso las experiencias de dolor pueden ser muy pedagógicas. Las experiencias de dolor por haberme sentido utilizado, hoy el mundo casi que nos enseña a anestesiarlas, a no sentirlas. Bueno, Mm. esa es la única forma de relacionarnos, utilizándonos los unos a los otros como objetos. Y no, la realidad es que hay otra forma de ver, hay otra forma de relacionarnos, hay otra forma de amar. Eh, es lo que te decía recién, ¿no? Adán después del pecado termina escondiéndose por miedo. Si la única forma de relacionarnos es este juego, entre comillas, en la que jugamos los unos con los otros, porque nos utilizamos, entonces eso automáticamente me lleva a ponerme a la defensiva, a esconderme, a poner como barreras adelante mío, porque nos, nos cuesta que que nos vean en nuestra desnudez, porque no quiero que vean las veces que me utilizaron, no quiero que vean las heridas que ese haber sido utilizado me causaron, porque no quiero que vean mis historias. Entonces, más bien me pongo como una especie de armadura para ser fuerte frente a esta forma de relacionarme en el mundo y así seguimos, ¿no? Por eso Mm. Mm. el catecismo con mucha inteligencia dice, cuando habla de la oración, dice, la oración es el momento en el que se caen nuestras máscaras frente a Dios. Muchas veces, frente al mundo y frente a Dios, nos solemos poner máscaras. ¿Y cuáles son esas máscaras? Bueno, si esta es la única forma de ser amado, amado entre comillas, por los demás, si esta es la única forma de ser aceptado por los demás, bueno, me pongo esta máscara, esta forma de comportarme, esta forma de hablar, estos criterios, esta forma de vivir, porque no soporto el ser rechazado. Porque si hay algo que no soporta el corazón humano es no ser amado. Entonces, al menos para sentirme aceptado, aunque sea en una versión falsa de mí mismo, para sentirme aceptado, para sentirme amado,
Bueno, voy a simular algo que no soy. Voy a entrar en este juego en el que todos nos utilizamos mutuamente. Y vos fíjate, Entonces nos padre convertimos. Elías, que la persona que entra en este círculo de utilización de persona-objeto puede llegar a trasladarla al propio Dios. La utilización a mi conveniencia de lo que puede llegar a ser la palabra, los sacramentos, las comunidades. Está sobreentendido que Dios nunca se va a dejar utilizar porque no se puede, ¿no? Uno no puede Mm, manipular a Dios. mm, Pero sí la persona en su fantasía manipuladora mm, y viendo mm. a todos y a todo como objeto para su conveniencia, puede estar tiñendo de este concepto a la espiritualidad, a su relación con el propio creador. Absolutamente. Y a la inversa también. O sea, no solamente yo usar a Dios, sino creer que Dios me usa a mí. Pensar que Dios me usa. Mm, Viste que a veces entiendo cuál es la intención detrás de esto, pero se dice demasiado, bueno, yo soy solamente un instrumento en manos de Dios. Yo solamente sí, dejo que Dios me use. Entiendo cuál es la intención, ¿no? Yo estoy al servicio, yo me entrego, está la perfecto. docilidad. Mm, Claro, todo eso está perfecto. Pero, pero yo no soy un medio para un fin. Dios no me utiliza como un medio para un fin. Para Dios, yo soy el fin en sí mismo. O sea, Él me ama a mí qué bueno eso. por mi propio valor. De hecho, Mm, si eso no fuese así, la cruz no tendría sentido. ¿Por tal qué cual. Dios entregó todo, inclusive su propia vida en la cruz? Por mí, para salvarme a mí, Mm, no para utilizarme como un medio. Entonces eso habla mm, mucho de mi dignidad. ¿Cuál es mi valor? Yo valgo la vida de Dios entregada en la cruz. mm. Y así es como deseo ser amado. O sea, cuando veo cómo Dios me ama, claro, yo deseo ese amor exclusivo, personal, entregado, absoluto. Y me parece que eso también es lo que puede ayudar a sanar muchas falsas imágenes de Dios. Está buenísimo este punto que haces porque es súper fundamental sanar esa relación con Dios porque eso después nos ayuda a sanar nuestra relación con los demás. Normalmente, si tenemos una relación con Dios que es muy utilitaria, es esto de te uso como un medio para un fin, es lógico que después nuestras relaciones con los demás sean utilitarias. Eh, porque Dios no es una especie de tirano que está desde el cielo jugando ajedrez. A ver, a vos muevo esta pieza para acá, con esta hago esto otro. No, Dios es un padre que ama y nuestra identidad es la de ser hijos. Entonces, si mi identidad es la de ser hijo, mi actitud respecto a él es la de apertura y la de confianza. Un hijo siempre está abierto a recibir el amor y siempre tiene una actitud de confianza. Un hijo nunca se está preocupando, angustiando. El hijo recibe todo, está con los brazos abiertos, ¿no? Y es bueno entrar en esa dinámica, en esa relación con Dios, porque en definitiva esa es la relación más verdadera y esa es nuestra identidad más verdadera, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer si de alguna manera nos vemos utilitaristas, tanto del amor de Dios como el de los hermanos? Si algo que quizás pase en esta tarde, ¿no? Nos llama la atención porque decimos, ¿puedo llegar a ser yo, Señor? Como dijeron los Mm, discípulos en la última cena, ¿qué trabajo interno podemos hacer o qué preguntarnos, Padre Elías? bien, volver al principio, ¿no? Acá vale la pena, está bien, vale hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, por eso era tan importante ese diálogo que ya hicimos los 2 viernes anteriores, ese diálogo de Jesús con los fariseos, en el que Jesús Ujú. los invita a volver al principio. ¿Y qué significa ese volver al principio? Volver a mi identidad, a quién soy verdaderamente. Y quién soy se revela frente a Jesús. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. El misterio del hombre se revela ante el misterio del Verbo encarnado. ¿Por qué sé que puedo? Y estos son los procesos que necesitamos pasar por la oración. O sea, acá no hay fórmulas mágicas, no va a haber una Mm. receta nueva. Necesitamos pasarlo por la oración y la oración como momento de intimidad con Dios, no como un mero cumplir con decir un montón de oraciones.
A veces decir oraciones está bueno, nos ayuda, nos sirve, pero el sentido, el fin es la intimidad con Jesús. ¿Por qué sé que puedo mostrarle mis heridas a Jesús? Esas heridas en las que me sentí utilizado. Porque Él primero me mostró sus heridas. O sea, ¿por qué nos cuesta mostrar las heridas? Y porque nos cuesta la vulnerabilidad. ¿Por qué nos cuesta estar con el corazón desnudo y sin vergüenza? Porque nos cuesta la vulnerabilidad. Porque justamente en ese momento en el que me siento vulnerable, voy a tener la actitud de Adán. Tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Y tendemos a tapar esas heridas. Pero sé que si la persona ante la que me expongo es alguien que me ama infinitamente, entonces ahí bajan las defensas. Entonces ahí me puedo mostrar desnudo y sin vergüenza. Y la forma en la que Dios sana esas heridas es justamente, Él es muy caballeroso, Él nos sana a la fuerza, siempre nos pide permiso. Entonces, cuando Él nos pide permiso y bajamos las defensas, Él ahí entra como con ese aceite sanador, con ese bálsamo sanador, y empieza a sanar con su amor. Y cuando Él empieza a sanar con su amor, reconozco cuál es el amor que merezco. Y entonces ahí es en donde entro en contacto con mi dignidad, con mi valor. Por eso, yendo más a lo concreto, es bueno rezar frente al crucifijo, porque en el crucifijo estoy viendo las heridas de Jesús. ¿Pensás que Dios está en contra de tus heridas, que Él te va a atacar por tus caídas, por tus dolores? Pero mira, Él te está mostrando sus heridas primero. ¿Pensás que Dios te va a saltar encima por esa historia, por esa vez que te equivocaste? Fíjate que Dios está inmóvil en la cruz, no puede hacer desde ahí nada más que amarte. Entonces, eso, contemplar al Jesús completamente desnudo en la cruz, porque de hecho en nuestros crucifijos lo cubrimos a Jesús, pero Él en el Evangelio sube desnudo a la cruz. Eso también es un signo importantísimo. Él ahí significa no se está reservando nada, no se está guardando nada, lo está entregando todo. Eso. Hay dos preguntas por acá de la audiencia, escuchándote atentamente, muchos agradeciendo tu explicación, ¿no? Tan clara, tan precisa, querido Padre Elías. Alguien que no se identifica dice, ¿cómo hago con esta lucha o batalla interna de la tendencia normal por el pecado, ¿no? Y esa llamada del amor de Dios tan verdadera, tan santa. Esta es una de las preguntas. Y la otra, en realidad, es cuánto tiene que ver la ideología de género como forma de utilizar el cuerpo. Desde Mar del Plata, pregunta Gonzalo. Bueno, buenísimo. A ver, voy a la primera, gracias a las dos personas que preguntaron. Lo primero en esa lucha contra el pecado estamos siempre, desde que nacemos hasta que ponen, ¿sabés cuándo se termina esta lucha? Claro. Cuando ponen el último clavo de la tapa del cajón. Ahí es cuando se termina esta lucha. Y está bien que eso sea así, porque no somos autosuficientes. Si hubiese una receta mágica, paso número 1 esto, número 2, número 3, entonces ¿para qué vamos a necesitar a Dios? No somos autosuficientes, somos dependientes. Y eso es bueno, porque somos hijos. Somos dependientes como un hijo es dependiente de su padre. No somos creador, somos criaturas. Y eso es bueno, porque sé que necesito de su gracia, porque sé que dependo de su gracia. Juan Pablo II decía, hay tres formas infalibles e indispensables para vivir la teología del cuerpo. Tres formas que no fallan, pero que a la vez son totalmente necesarias. ¿Cuáles son? La oración, la reconciliación y la Eucaristía. O sea, por eso no hay nada nuevo bajo el sol. Necesitamos más bien abrirnos cada vez más a la gracia. Y sí es verdad que en ese camino hay veces que nos pasa a todos, nos cerramos un poco más a la gracia, sobre todo en esas tres cosas bien concretas, oración, confesión y Eucaristía. A veces nos cerramos un poquito más, a veces nos abrimos un poquito más. Cuanto más nos abrimos, es la gracia la que nos va haciendo más capaces de tener una vida virtuosa. O sea,
naturalmente las cosas nos empiezan a salir cada vez mejor, digamos. Y como que se va purgando la vida, ¿no? Como un vaso que tiene impurezas y le empezás a tirar buena agua limpia, bueno, nuestra vida también se va ahí como purgando. No hay nada nuevo y es simplemente cada vez abrirnos más a la gracia. Y después, la segunda pregunta frente a la ideología de género, bueno, a ver, ahí da para mucho y no quiero Mm. extenderme, hacerlo más bien breve, pero tener presente esto. Juan Pablo II empieza a escribir la teología del cuerpo siendo obispo de Cracovia, justo antes de ser elegido, Ujú. ¿no? Él es elegido en el 78. Y en realidad empieza bastante antes, porque empieza a finales de los 50, 60, que no es una casualidad eso, porque es bien la fecha de la revolución sexual, del mayo francés, etc. Entonces, él ya empezaba a ver eh, como los primeros indicios de lo que estamos viviendo hoy. Por eso precisamente escribe todo lo que escribe. Eh, Creo que dejar que todas estas verdades se hagan carne en la iglesia va a ser lo que va a sanar al mundo. De Mm. hecho, creo que es la pureza y la verdadera feminidad de María lo que va a también sanar eh, ese falso feminismo. Creo que es la virilidad de Jesús y la entrega de Jesús lo que va a sanarnos del machismo. Entonces, ¿por qué él es el verdadero varón? Porque ella es la mujer. Claro. Eh, entonces, simplemente esto. Eh, la teología del cuerpo hoy está transformando la iglesia. Necesitamos tiempo para dejar que estas verdades hagan carne en nosotros. Bueno, Padre Elías, gracias por acompañarnos un viernes más. Si Dios quiere, la próxima semana volvemos para seguir desglosando estas catequesis tan hermosas y tan profundas y con tantas novedades en nuestro hoy de San Juan Pablo II. Un abrazo fraterno, será este entonces. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. El padre Elías Duff, desde Pilar, provincia de Buenos Aires, brindándonos estos conocimientos para algunos de nosotros como novedad, ¿no? En el desglose de las palabras de San Juan Pablo en 1979 en adelante y que tengan tanta repercusión y actualidad en nuestro hoy.